Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Hoy tengo una carta que, ay Dios mío, me dejó sin palabras cuando la leí por primera vez. Es de esas historias que te hacen creer en la justicia poética, ¿saben? De esas que te demuestran que a veces, solo a veces, el karma trabaja con una precisión casi artística. Esta historia me llegó hace unos días y desde que la abrí no he podido dejar de pensar en ella. La protagonista prefiere mantenerse en el anonimato, como es habitual en nuestro canal, pero les puedo decir que es una mujer de 58 años, una edad en la que muchos creen que la vida ya está toda escrita, que ya no quedan capítulos sorprendentes. Pues déjenme decirles que esta señora nos demuestra todo lo contrario. Ella me escribió porque necesitaba desahogarse, compartir con alguien lo que vivió, y honestamente, después de escuchar su relato, entiendo perfectamente por qué. Esta es una de esas historias donde descubres que tu esposo iba a cenar consonante y en lugar de quedarte llorando en casa, decides tomar cartas en el asunto de la manera más brillante posible. Pero bueno, no quiero adelantarme. Déjenme contarles desde el principio, tal como ella me lo relató, con todos los detalles que hacen de esta historia algo verdaderamente memorable. Nuestra protagonista llevaba 35 años casada. 35 años, ¿se imaginan? Más de 3 décadas compartiendo vida, hogar, sueños y decepciones con la misma persona. 3 hijos ya adultos, 2 nietos, una casa pagada con el esfuerzo de ambos y toda una vida construida ladrillo a ladrillo. Ella siempre se consideró una esposa dedicada, de esas que ponen a la familia primero, que cocinaban los platos favoritos del marido, que planchaban sus camisas, aunque hubiera 1000 cosas más que hacer. Durante años, ella notó que algo cambiaba en su matrimonio. No fue de un día para otro, no. Fue un proceso lento, como cuando el agua se evapora de un vaso que dejaste al sol. Primero fueron las conversaciones que se volvieron más cortas, luego las excusas para llegar tarde, después la falta de interés en los planes familiares. Él, que antes era el primero en proponer salidas los fines de semana, ahora siempre estaba cansado, siempre tenía trabajo pendiente, siempre había algo más importante que pasar tiempo en casa. Ella me contó que al principio intentó negarlo. «Son cosas mías», se decía. «Estoy exagerando», se repetía, mientras lo veía revisar el celular con esa sonrisa que ya no le dedicaba a ella. Porque eso es lo que más duele, ¿verdad? No es solo la traición en sí, es ver cómo esa persona que alguna vez te miraba con amor, ahora reserva esas miradas, esas sonrisas, esa atención para alguien más. Los mensajes empezaron a ser cada vez más sospechosos. Él ponía el teléfono boca abajo cuando lo dejaba en la mesa, se levantaba de la cama para contestar llamadas, salía al jardín para hablar con un compañero de trabajo, y ella sabía que algo pasaba, pero una parte de ella no quería confirmarlo, porque confirmar una infidelidad es como abrir una caja de Pandora. Una vez que lo sabes, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes volver a esa ignorancia que, aunque dolorosa, al menos te permitía mantener la ilusión de que tu matrimonio seguía intacto. Pero la vida, amigos míos, tiene formas muy particulares de revelar la verdad, y en este caso, la verdad llegó de la manera más casual y devastadora posible. Era un jueves por la tarde. Ella estaba en la cocina preparando la cena, como había hecho miles de veces en esos 35 años de matrimonio. Él llegó del trabajo y, como siempre, dejó su saco en el respaldo de la silla del comedor. Ella, sin pensarlo mucho, tomó el saco para colgarlo en el armario, porque así era ella, siempre atenta a esos pequeños detalles domésticos que mantienen una casa en orden. Y entonces cayó. Del bolsillo interior del saco cayó un pequeño papel doblado. Ella lo recogió sin pensarlo, creyendo que sería algún recibo o nota de trabajo, pero cuando lo desdobló y leyó lo que decía, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Era una reservación para 2 personas en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad para el siguiente sábado por la noche. El nombre que aparecía en la reservación no era el de él, era un nombre de mujer,
Y no cualquier nombre, era el nombre de una de sus compañeras de trabajo de la que él había hablado varias veces en los últimos meses. Ella me dijo que en ese momento sintió náuseas. Se sentó en la cama, con ese papel temblando en sus manos, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su esposo iba a cenar con su amante, iba a llevarla a un restaurante elegante, de esos donde se celebran ocasiones especiales, donde se pide vino caro y se mira a los ojos bajo la luz tenue de las velas. ¿Y saben qué fue lo que más le dolió? Que ese restaurante era especial para ellos. Habían ido allí para celebrar su 20º aniversario de bodas. Era su lugar y ahora él lo estaba usando para una cita romántica con otra mujer. Durante 2 días, ella caminó por la casa como un fantasma, cargando ese secreto como una piedra en el pecho. Él actuaba con total normalidad, como si nada pasara, sonriendo, haciendo bromas, incluso siendo más cariñoso de lo habitual. Y ella se preguntaba, ¿cómo puede ser tan cínico? ¿Cómo puede besarme en la mejilla por las mañanas sabiendo lo que va a hacer el sábado? El viernes por la noche, mientras cenaban, él soltó la mentira con una tranquilidad que la enfureció. Amor, mañana tengo una cena de trabajo, unos clientes importantes de fuera de la ciudad. Probablemente llegue tarde, así que no me esperes despierta. Ella lo miró masticar su comida tan tranquilo, tan seguro de que su mentira era creíble, y algo se rompió dentro de ella. Pero no dijo nada, solo asintió, sonrió y dijo, «No hay problema, querido, que te vaya bien con tus clientes». Esa noche, mientras él dormía profundamente a su lado, ella estuvo despierta hasta las 4 de la mañana. No llorando, no, ella ya había llorado suficiente. Esa noche estuvo pensando, planeando, diseñando lo que sería su venganza. Porque después de 35 años dándolo todo por su familia, después de sacrificar sueños y oportunidades por mantener unida a esa familia, después de todo lo que había soportado y callado, ella merecía algo de justicia. Y entonces tuvo una idea que, cuando me la contó, me hizo soltar una carcajada de admiración. Porque esta mujer, a sus 58 años, demostró que la edad no tiene nada que ver con la capacidad de ser absolutamente brillante cuando la situación lo requiere. Al día siguiente temprano, mientras él todavía dormía, ella tomó su teléfono y llamó al mismo restaurante. Con voz dulce y educada, le dijo al empleado que necesitaba hacer una reservación para 2 personas para esa misma noche. Cuando él le preguntó el nombre para la reserva, ella dio el suyo, y luego, con una calma que solo puede venir de la determinación absoluta, hizo una petición específica. Quería la mesa justo al lado de la reservación que estaba a nombre de aquella mujer. El empleado, probablemente acostumbrado a todo tipo de peticiones extrañas, simplemente dijo que sí, que lo arreglaría. Ella colgó, y por primera vez en días sonrió. Una sonrisa que no era de felicidad, sino de anticipación. Pero aquí viene la parte más brillante de su plan, la parte que cuando la escuché me dejó absolutamente impresionada. Porque esta mujer, a sus 58 años, demostró que la edad no tiene nada que ver con la capacidad de ser absolutamente brillante cuando la situación lo requiere. Porque ella no iba a ir sola a esa cena. Oh, no, eso habría sido demasiado simple, demasiado predecible. Ella sabía exactamente quién era la amante de su esposo. La conocía de las reuniones navideñas de la empresa, la había visto en fotografías de eventos corporativos, y también sabía algo más. Esa mujer estaba casada. Durante meses, mientras su esposo hablaba casualmente sobre sus compañeros de trabajo, había mencionado al esposo de esta mujer varias veces. Un tipo agradable, había dicho, un buen hombre que trabajaba como ingeniero y que siempre llevaba fotos de sus hijos en la billetera. Así que ella, con una determinación que solo puede venir de una mujer que ha sido traicionada, pero que no está dispuesta a ser vista como una víctima, decidió que su acompañante para esa cena sería nada más ni nada menos que el marido de la amante. El problema era cómo contactarlo. Ella no tenía su número, no lo conocía personalmente, pero hay algo que sí tenía: las redes sociales. En esta época, amigos míos, todos dejamos rastros digitales.
y después de un poco de investigación, ella lo encontró. Le envió un mensaje directo, un mensaje cuidadosamente redactado que decía algo así como: «Sé que no nos conocemos personalmente, pero soy la esposa de Roberto, cambié el nombre para proteger la identidad. Necesito hablar contigo urgentemente sobre algo que involucra a nuestros respectivos cónyuges. Es delicado y prefiero hacerlo en persona. ¿Podríamos encontrarnos para tomar un café?». Él respondió en menos de 2 horas, y por el tono de su mensaje ella supo que él también sospechaba algo. Quedaron de verse ese mismo sábado por la mañana en una cafetería del centro. La espera fue tortuosa. Cada vez que se abría la puerta del restaurante, ambos miraban hacia la entrada con el corazón en la garganta. Ella intentaba mantener la compostura, conversando con su acompañante sobre cosas triviales, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que estaba a punto de suceder. Él, su compañero en esta peculiar misión, era un hombre agradable. Durante la espera, hablaron un poco sobre sus vidas, sobre cómo habían llegado a este punto. Él le contó que llevaba 12 años casado, que tenía 2 hijos pequeños, que siempre había confiado ciegamente en su esposa, hasta que empezaron las señales. «Las señales siempre están ahí», dijo él con amargura. «Lo que pasa es que no queremos verlas porque verlas significa admitir que algo está terriblemente mal». Ella asintió. Sabía exactamente a qué se refería. Había pasado meses ignorando las señales, tratando de convencerse de que estaba exagerando, de que su esposo simplemente estaba estresado con el trabajo o distraído con sus problemas. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, ¿no es así? Eran casi las 9:15 cuando finalmente sucedió. La puerta del restaurante se abrió y entró su esposo. Llevaba esa sonrisa relajada de alguien que se siente seguro, que cree que su secreto está a salvo. Y detrás de él, tomada de su brazo con una familiaridad que hizo que a ella se le revolviera el estómago, venía la otra mujer. Era más joven, tal vez unos 40 y tantos, bonita, bien arreglada, con ese aire de seguridad que algunas mujeres tienen cuando creen que han ganado algo. Llevaba un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación y reía ante algo que él acababa de decirle. El maître los guió hacia su mesa, la mesa justo al lado de donde ella y su aliado estaban sentados. Fue casi cómico ver cómo su esposo no los notó inmediatamente. Estaba demasiado ocupado ayudando a su amante a sentarse, demasiado absorto en su pequeña burbuja de romance ilícito. Fue la amante quien los vio primero. Su mirada barrió el restaurante casualmente y entonces se detuvo en su propio esposo. Ella vio cómo el color desaparecía del rostro de esa mujer, cómo sus ojos se abrían con horror, cómo su boca se abría ligeramente en un gesto de shock absoluto. Y entonces su esposo, notando la reacción de su amante, siguió su mirada, y sus ojos se encontraron con los de ella. El momento quedó congelado en el tiempo. Ella me describió esa escena con tanto detalle que puedo visualizarla perfectamente. Su esposo completamente pálido, con los ojos desorbitados, con esa expresión de alguien que acaba de ver su peor pesadilla hacerse realidad. La amante tratando de decir algo, pero sin que le salieran las palabras. Y ellos dos, los esposos traicionados, simplemente sentados allí con una calma aparente, tomando su vino como si fuera la cosa más normal del mundo. Fue ella quien rompió el silencio. Levantó su copa de vino en dirección a su esposo y dijo, con una voz clara que cortó el murmullo del restaurante: «Buenas noches, querido. Qué sorpresa encontrarte aquí. ¿No que tenías una cena de negocios con clientes de fuera de la ciudad?». La expresión en el rostro de su esposo era una mezcla de terror, vergüenza e incredulidad. Abrió la boca para decir algo, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, buscando aire, buscando palabras, buscando cualquier tipo de explicación que pudiera salvar la situación. Entonces, el esposo de la amante habló. «Hola, cariño.
le dijo a su esposa con una calma gélida. ¿No que tenías una cena con tus amigas de la universidad? La amante se había puesto de pie, temblorosa. Esto no es... Yo puedo explicar. Oh, por favor, siéntate, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No queremos arruinar tu cena romántica. Por favor, continúen. Nosotros solo vamos a cenar aquí al lado. No se preocupen por nosotros. Era perfectamente surrealista. Las dos parejas, separadas apenas por unos centímetros, en mesas contiguas. Los amantes completamente devastados, sin saber qué hacer o qué decir. Y los esposos traicionados, manteniendo una compostura que debió haberles costado toda su fuerza de voluntad. Su esposo intentó acercarse a ella. «Podemos hablar esto», empezó a decir. «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», ella lo interrumpió, y por primera vez en la noche su voz tembló ligeramente. «Estás en nuestro restaurante, el restaurante donde celebramos nuestro aniversario con esta mujer, y me mentiste diciéndome que tenías una cena de negocios. Exactamente qué parte no es lo que parece». La gente en las mesas cercanas había empezado a notar que algo pasaba. El murmullo de conversaciones había disminuido, reemplazado por miradas curiosas y susurros discretos. El maître se acercó, preocupado. «¿Hay algún problema?» «Ninguno», respondió ella con educación. «Solo una cena de amigos, ¿verdad, querido?». Esto último dirigido a su esposo con una ironía que podría cortar cristal. Esa noche, cuando llegó a casa, ella no lloró. Se quitó el vestido elegante, se desmaquilló frente al espejo y se miró a sí misma durante un largo rato. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, las líneas de expresión, las marcas del tiempo. Vio a una mujer de 58 años que acababa de descubrir que su esposo iba a cenar con su amante y que había decidido hacer algo al respecto en lugar de quedarse como víctima. Él llegó una hora después. Entró a la habitación con paso vacilante, como si esperara encontrarla hecha un mar de lágrimas. Pero ella estaba sentada en la cama, leyendo un libro con aparente calma. «Necesitamos hablar», dijo él. «Mañana», respondió ella sin levantar la vista del libro. «Esta noche ya hablamos suficiente». Los días siguientes fueron extraños. Él intentaba acercarse, explicarse, pero ella había levantado un muro. No un muro de histeria o drama, sino un muro de indiferencia que parecía ser más efectivo que cualquier escena dramática podría haber sido. Mientras tanto, ella empezó a recibir mensajes del esposo del amante. Se había convertido en una amistad improbable pero reconfortante. Él le contaba que su esposa había confesado todo, que habían decidido intentar terapia de pareja, pero que no estaba seguro de si podría perdonarla. Ella le decía que entendía perfectamente lo que sentía, porque perdonar una infidelidad no es solo perdonar el acto físico, es perdonar todas las mentiras que vinieron con él, todas las veces que te miraron a los ojos y te dijeron que te amaban mientras planeaban encontrarse con otra persona. Es perdonar la traición a la confianza, al compromiso, a los votos que un día se hicieron frente a Dios y a la familia. Su esposo le rogaba una oportunidad. Fue un error, decía, una crisis de mediana edad, una estupidez. Pero te amo, siempre te he amado. Y ella lo miraba y se preguntaba, ¿cómo puedes amar a alguien y traicionarlo así? ¿Cómo puedes decir que amas a alguien mientras planeas una cena romántica con otra persona? ¿Cómo se supone que ella debía creer algo de lo que él dijera ahora? Pasaron semanas. Él intentaba de todas las formas posibles recuperarla. Flores, cartas, promesas de cambio, pero ella se había dado cuenta de algo fundamental en esa cena en el restaurante. Había recuperado su poder. Durante años se había sentido invisible, se había sentido como un mueble más en la casa. Pero esa noche, cuando descubrió que su esposo iba a cenar con su amante y decidió presentarse con el marido de ella, había recuperado su voz, su agencia, su capacidad de actuar en lugar de solo reaccionar. Sus hijos se enteraron, por supuesto. 3 hijos adultos que tuvieron que procesar la idea de que su padre había engañado a su madre. Las reacciones fueron variadas. Su hijo mayor estaba furioso, no quería hablar con su padre.
Su hija del medio intentaba hacer de mediadora, proponiendo terapia familiar. El más joven solo parecía perdido, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies al darse cuenta de que sus padres no eran el modelo de relación perfecta que siempre creyó que eran. Ella me contó que lo más duro fue ver cómo esta situación afectaba a sus hijos. Ellos tenían sus propias familias, sus propios problemas, y ahora tenían que lidiar con el drama de sus padres. Se sentía culpable por eso, aunque racionalmente sabía que la culpa no era suya. Ella no fue quien engañó. Ella no fue quien mintió, pero aún así, la culpa de madre está siempre ahí, esa sensación de que de alguna manera deberías haber podido protegerlos de esto. Un mes después de la cena en el restaurante, ella tomó una decisión. Le dijo a su esposo que quería la separación, no el divorcio todavía, solo espacio para pensar, para procesar, para decidir qué quería hacer con el resto de su vida. Él lloró cuando ella le dijo esto. Lloró como no lo había visto llorar nunca, ni siquiera cuando murió su madre. Y una parte de ella sintió lástima por él, porque a pesar de todo, había sido su compañero durante 35 años. Pero otra parte de ella, la parte que había sido traicionada y engañada, se mantuvo firme. Se mudó temporalmente con su hija. Era raro estar viviendo con su hija y sus nietos. Raro no estar en la casa que había sido su hogar durante décadas. Pero también era liberador. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cocinar para alguien más. No tenía que preguntarse dónde estaba su esposo. No tenía que revisar su teléfono con esa ansiedad constante preguntándose con quién estaba hablando. Durante este tiempo, el esposo del amante se convirtió en un verdadero amigo. Se juntaban a tomar café de vez en cuando, comparaban notas sobre sus respectivas situaciones. Él había decidido intentar salvar su matrimonio, principalmente por sus hijos pequeños, pero admitía que las cosas no eran fáciles. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir completamente. Ella respetaba su decisión, pero sabía que para ella las cosas eran diferentes. Después de 35 años, después de haber criado a sus hijos, después de haber cumplido con todas las expectativas de lo que se suponía que debía ser como esposa, ella sentía que merecía algo diferente. Merecía paz, merecía honestidad, merecía no tener que preguntarse cada vez que su esposo salía de casa si realmente iba a donde decía que iba. Si te está gustando de esta historia, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún giro inesperado. La terapia fue un proceso revelador. Ella había accedido a ir a terapia de pareja no porque estuviera segura de querer salvar el matrimonio, sino porque sentía que lo debía. A sus hijos, a los 35 años invertidos, a la versión más joven de sí misma que había creído en el para siempre. En las sesiones salieron a la luz muchas cosas. Su esposo admitió que se había sentido invisible también, que la rutina lo había consumido, que extrañaba sentirse deseado y emocionado. La terapeuta les hizo ver cómo ambos habían dejado de verse el uno al otro en algún punto, cómo se habían convertido en compañeros de casa más que en pareja. Pero lo que la terapeuta no podía explicar, lo que ninguna cantidad de análisis psicológico podía justificar, era por qué él había elegido lidiar con esos sentimientos con una aventura en lugar de hablar con su esposa. ¿Por qué había elegido la mentira sobre la honestidad, la traición sobre la comunicación? Fui un cobarde, admitió él en una de las sesiones. Era más fácil buscar la emoción afuera que hacer el trabajo difícil de reavivar lo que teníamos. Y ella, escuchándolo, se dio cuenta de algo fundamental. Él tenía razón. Había sido un cobarde, y ella no quería pasar el resto de su vida con un cobarde. No quería estar constantemente preguntándose si la próxima vez que las cosas se pusieran difíciles, él volvería a buscar consuelo en los brazos de otra mujer. Durante estos meses de separación, ella empezó a redescubrirse a sí misma. Se inscribió en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo. Se unió a un club de lectura. Empezó a salir con amigas que había descuidado durante años por estar siempre disponible para su esposo y su familia. Y se dio cuenta de que era feliz, no perfectamente feliz, porque el dolor de la traición aún estaba ahí, pero era un tipo diferente de felicidad.
Era la felicidad que viene de recuperar tu propia identidad, de darte cuenta de que eres una persona completa por ti misma, no solo la mitad de una pareja. Sus amigas estaban divididas en sus opiniones. Algunas le decían que debería perdonarlo, que 35 años era mucho como para tirarlo por la borda, que todos cometemos errores. Otras la animaban a dejarlo, diciendo que merecía algo mejor, que una vez que la confianza se rompe es casi imposible recuperarla. Pero la decisión, ella sabía, tenía que ser suya. No de sus amigas, no de sus hijos, no de la terapeuta. Suya. Su esposo hizo todo lo posible por recuperarla. Cortó todo contacto con la amante, cambió de trabajo para no tener que verla, se ofreció a hacer terapia individual además de la de pareja. Le escribió cartas contándole todo lo que ella significaba para él, todos los momentos que atesoraba de sus 35 años juntos. Y ella leía esas cartas y lloraba, porque parte de ella todavía lo amaba. Después de 35 años, es imposible simplemente apagar esos sentimientos, pero también se preguntaba, ¿es el amor suficiente? ¿Puede el amor sobrevivir a la traición? Y aunque pueda, ¿debería? 6 meses después de aquella cena en el restaurante donde ella descubrió que su esposo iba a cenar con su amante, ella tomó su decisión. Pidió el divorcio. No fue una decisión fácil. De hecho, fue probablemente la decisión más difícil de su vida. Pero cuando lo pensaba, cuando realmente se sentaba consigo misma y pensaba en lo que quería para los próximos 20, 30 años de su vida, se dio cuenta de que no podía vivir con esa sombra de desconfianza siguiéndola constantemente. Cada vez que él llegara tarde, ella se preguntaría si realmente estaba donde decía estar. Cada mensaje en su teléfono sería una potencial amenaza. Cada sonrisa que él le diera, ella se preguntaría si era genuina o solo parte de un acto para mantener las apariencias. Y ella no quería vivir así. No lo merecía. Cuando le comunicó su decisión, él quedó devastado. «Te prometo que nunca volverá a pasar», le suplicó. «Te prometo que puedo recuperar tu confianza». «El problema», le respondió ella con una calma que no sabía que poseía, «es que no quiero tener que estar constantemente vigilante, constantemente verificando, constantemente dudando. He pasado 35 años dándote todo de mí. Los próximos años quiero dármelos a mí misma». Y así fue. Iniciaron los trámites de divorcio. La casa fue puesta en la venta, los bienes fueron divididos. Los hijos, aunque tristes por la separación de sus padres, eventualmente lo aceptaron. La hija de la mitad le dijo algo que nunca olvidaría. «Mamá, durante años debí sacrificarte por nosotros y por papá. Creo que es tiempo de que hagas algo por ti». El día que se firmaron los papeles del divorcio, ella sintió una mezcla de emociones. Tristeza por el fin de un capítulo tan largo de su vida, alivio de finalmente cerrar este periodo doloroso y, sorprendentemente, esperanza por lo que vendría después. Un año después de aquella fatídica noche en el restaurante, ella estaba sentada en su nuevo apartamento, un lugar pequeño pero acogedor, que había decorado completamente a su gusto, sin tener que consultar con nadie más. Tenía una copa de vino en la mano y estaba mirando por la ventana hacia la ciudad cuando sonó su teléfono. Era un mensaje del esposo del amante, su improbable amigo, que había surgido de esta situación tan extraña. «¿Cómo estás?», preguntaba el mensaje. «Hace tiempo que no hablamos». Ella sonrió y respondió. Habían mantenido contacto esporádico durante todo ese año. Él había decidido quedarse con su esposa, intentar reconstruir su matrimonio, y, según le contaba, las cosas estaban mejor, aunque todavía había momentos difíciles. «Estoy bien», escribió ella, «mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Y era verdad. Durante ese año, ella había florecido de maneras que nunca imaginó posibles. Se había dado cuenta de que durante décadas había vivido su vida en función de otros, primero como hija, cumpliendo las expectativas de sus padres, luego como esposa, asegurándose de que su marido estuviera feliz, después como madre, dedicándose completamente a sus hijos. Pero nunca, en todos esos años, se había preguntado, ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? Ahora, a sus 59 años, finalmente estaba encontrando las respuestas a esas preguntas. Había vuelto a estudiar
inscribiéndose en un curso de arte que siempre había querido tomar. Descubrió que tenía talento para la pintura, algo que nunca supo porque nunca se había dado el tiempo de explorarlo. Había viajado, algo que su ex esposo siempre había pospuesto con excusas de trabajo o falta de dinero. Fue a París, un sueño que había tenido desde joven. Caminó sola por las calles parisinas, visitó el Louvre, se sentó en cafés a observar a la gente pasar y se sintió libre de una manera que no había experimentado en décadas. Había perdido peso, no porque estuviera tratando de lucir mejor para nadie, sino porque había empezado a cuidarse a sí misma. Iba al gimnasio no por obligación, sino porque le gustaba cómo se sentía después. Cocinaba comidas saludables porque quería sentirse bien, no porque tuviera que complacer el paladar de alguien más. Y había empezado a salir en citas. Al principio la idea la aterraba. ¿Quién querría salir con una mujer de 59 años, divorciada, con hijos adultos y nietos? Pero se sorprendió al descubrir que había muchos hombres interesados, hombres de su edad que también habían pasado por divorcios o que habían enviudado, que buscaban compañía, conversación, conexión. No estaba buscando nada serio. Después de 35 años en un matrimonio que terminó en traición, no tenía prisa por comprometerse de nuevo, pero disfrutaba de la compañía, de las conversaciones interesantes, de sentirse deseada y valorada de nuevo. Su ex esposo había intentado contactarla varias veces. Al principio eran mensajes desesperados pidiéndole que reconsiderara, que le diera otra oportunidad, pero eventualmente los mensajes se volvieron más reflexivos. Le escribía contándole que estaba en terapia individual, que estaba trabajando en sí mismo, que finalmente entendía el daño que causó. Ella leía esos mensajes con una mezcla de emociones. Ya no sentía rabia hacia él. El tiempo y la distancia le habían dado perspectiva. Podía ver cómo ambos habían contribuido al deterioro de su matrimonio, aunque eso no excusaba su infidelidad. Podía entender que él también había estado perdido. También había estado buscando algo que sentía que faltaba en su vida. Pero entender no significaba perdonar, o más bien, ella lo había perdonado en su corazón, porque guardar rencor solo le estaba haciendo daño a ella misma. Pero perdonar no significaba olvidar, y ciertamente no significaba volver. Sus hijos habían aceptado la nueva realidad. Celebraban las festividades por separado ahora, dividiendo su tiempo entre su madre y su padre. Era diferente, cierto, pero también habían aprendido una lección valiosa, que a veces el amor propio significa tomar decisiones difíciles, que a veces dejar ir es más valiente que aferrarse. Su hija le había dicho una vez: «Mamá, antes siempre te veía triste, aunque sonrieras. Ahora te veo realmente feliz, y eso vale más que cualquier fachada de familia perfecta». Esas palabras se habían quedado con ella, porque su hija tenía razón. Había pasado años manteniendo la fachada de un matrimonio feliz, cuando por dentro se sentía invisible, no valorada. Ahora, aunque su vida era diferente de lo que había planeado, era auténtica, era suya. La historia de aquella noche en el restaurante donde ella descubrió que su esposo iba a cenar con su amante se había convertido en algo de lo que podía hablar sin que le doliera hasta los huesos. Cuando sus amigas le preguntaban cómo había tenido el valor de hacer lo que hizo, ella respondió honestamente: «No fue valentía, fue desesperación mezclada con un poco de locura, pero resultó siendo exactamente lo que necesitaba». Porque esa noche no solo había confrontado a su esposo infiel, esa noche había recuperado su poder. Había dejado de ser la víctima pasiva, esperando en casa a que su esposo decidiera su destino. Había tomado el control de la situación, había actuado en lugar de solo reaccionar. Y eso, más que la venganza en sí, había sido transformador. 2 años después de aquella noche, ella recibió una llamada inesperada. Era su ex esposo. No lo había escuchado en meses. Habían mantenido contacto mínimo, solo lo necesario para coordinar eventos familiares donde ambos debían estar presentes. «Necesito verte», le dijo. Su voz sonaba diferente, más tranquila, más madura de alguna manera. «Hay algo que necesito decirte». Ella dudó. Ya no sentía nada por él más allá de una especie de cariño nostálgico por los buenos tiempos que habían compartido.
pero su curiosidad ganó. «¿Está bien?», dijo finalmente. «¿Dónde?». Se encontraron en una cafetería neutral, un lugar sin memorias compartidas. Él llegó puntual. Llevaba una camisa simple y jeans. Se veía bien, ella notó, más delgado, más cuidado, pero sobre todo se veía en paz consigo mismo de una manera que nunca había visto antes. Se sentaron con sus cafés y por un momento ninguno habló. Finalmente él rompió el silencio. «Quería agradecerte», dijo. Ella lo miró sorprendida. «¿Agradecerme?». «Por no dejarme salirme con la mía», explicó. «Por tener el valor de confrontarme aquella noche en el restaurante. Por no permitir que siguiera viviendo en la mentira. Por respetarte lo suficiente como para no quedarte en un matrimonio roto solo por comodidad o por miedo». Ella no sabía qué decir. No era lo que esperaba escuchar. Él continuó. «He pasado los últimos 2 años en terapia, trabajando en mí mismo, tratando de entender por qué hice lo que hice, y me di cuenta de que había estado huyendo de la idea de envejecer, de la rutina, de enfrentar mis propios problemas. Pensé que una aventura con una mujer más joven me haría sentir vivo de nuevo, pero solo me hizo sentir más vacío». «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó ella suavemente. «Porque necesitaba que supieras que lo que hiciste aquella noche, aunque doloroso, fue lo correcto. Me obligaste a enfrentar las consecuencias de mis acciones, y aunque perdí lo más importante que tenía en mi vida, aprendí algo valioso, que la felicidad no viene de afuera, viene de adentro, y que si no estás en paz contigo mismo, no importa con quién estés, siempre estarás buscando algo más». Ella sintió lágrimas picando en sus ojos, pero no de tristeza. Era una especie de cierre que no sabía que necesitaba. «Yo también aprendí algo», dijo ella. «Aprendí que no necesito a alguien más para sentirme completa, que puedo ser feliz por mi cuenta, que a los 58, 59, 60 años, la vida no se acaba. De hecho, en algunos aspectos, apenas está comenzando». Él sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Te ves feliz, te ves radiante». «Lo estoy», respondió honestamente. «Por primera vez en mucho tiempo, realmente lo estoy». Hablaron durante otra hora. Él le contó que había conocido a alguien, una mujer de su edad, una viuda que entendía el dolor de la pérdida y que no tenía interés en juegos o dramas. Era algo tranquilo, estable, honesto. «Nada como lo que tuve con aquella otra mujer», dijo. «Esto es real, es maduro, es lo que siempre debí valorar». Ella se alegró genuinamente por él. Ya no había amargura en su corazón. Se dio cuenta de que su ex esposo no era un villano, era simplemente un ser humano imperfecto que había cometido errores terribles. Y ella tampoco era una santa, aunque ciertamente no había sido la que rompió los votos matrimoniales. La conversación eventualmente derivó hacia sus hijos y nietos. Ambos coincidieron en que, a pesar de todo, habían hecho un buen trabajo criándolos. Sus hijos eran adultos exitosos, con familias propias, con valores sólidos, y quizás, paradójicamente, el divorcio les había enseñado lecciones importantes sobre el respeto propio y sobre no quedarse en situaciones que los hacían infelices solo por cumplir con expectativas externas. Cuando se despidieron esa tarde, fue con un abrazo genuino. No como examantes, sino como 2 personas que habían compartido una gran parte de sus vidas y que, a pesar de cómo terminó, podían apreciar lo bueno que habían tenido. Caminando de regreso a su auto, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella noche cuando descubrió que su esposo iba a cenar con su amante. En ese momento se sentía destrozada, traicionada, como si su mundo se estuviera desmoronando. Y en cierto modo lo estaba. Pero de esas ruinas había surgido algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. Había aprendido que el final de un capítulo no significa el final de la historia, que a veces las cosas tienen que romperse completamente para que podamos reconstruirlas de una manera mejor, que el dolor, aunque insoportable en el momento, puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. Pensó en todas las mujeres que estarían pasando por situaciones similares, mujeres que descubrían infidelidades, que se sentían traicionadas, que no sabían qué hacer, y deseaba poder decirles lo que había aprendido, que tienen opciones,
que tienen poder, que no tienen que quedarse atrapadas en la narrativa de la víctima. Lo que ella hizo aquella noche, presentándose en el restaurante con el marido del amante, no fue solo venganza, fue un acto de recuperación de su propia agencia, de su propia historia. Fue decir, yo también tengo voz en esta situación, yo también puedo actuar, yo también importo. ¿Fue la decisión correcta? Eso depende de cómo se mire. Ciertamente fue dramática, ciertamente causó dolor, pero también forzó una conversación que necesitaba suceder, expuso una verdad que estaba envenenando su vida y eventualmente la llevó a un lugar de mayor autenticidad y felicidad. Hoy, a sus 61 años, ella tiene una vida que nunca imaginó para sí misma. Tiene su propio apartamento, decorado exactamente como le gusta. Tiene un círculo de amigas cercanas con las que se reúne regularmente. Tiene sus clases de arte que continúa tomando y donde ha desarrollado un verdadero talento. Tiene planes de viaje, sueños propios, metas personales. Y sí, tiene a alguien especial en su vida. Un hombre que conoció en una galería de arte, un profesor jubilado de literatura que la hace reír y que valora su compañía. No viven juntos, no tienen planes de casarse. Ambos están felices con la independencia que han ganado después de años de matrimonios complicados, pero disfrutan de su tiempo juntos, de las conversaciones profundas, de los viajes ocasionales, de la compañía sin complicaciones. Sus hijos aprueban esta relación, la ven más feliz, más relajada, más ella misma. Sus nietos la adoran y les encanta visitarla en su apartamento, donde siempre hay galletas recién horneadas y donde la abuela les cuenta historias y les enseña a pintar. El esposo de la amante, su improbable amigo, también reconstruyó su vida. Su matrimonio sobrevivió, aunque transformado. Aprendieron a comunicarse mejor, a no dar por sentado al otro y a recordar conscientemente por qué se eligieron el uno al otro en primer lugar. Se ven ocasionalmente, ella y él, para tomar café y ponerse al día. Es una amistad forjada en circunstancias extrañas, pero que ha perdurado porque ambos se entienden de una manera única. Cuando ella cuenta su historia, la historia de aquella noche cuando descubrió que su esposo iba a cenar con su amante y decidió presentarse con el marido de ella, la gente reacciona de maneras variadas. Algunos la aplauden, diciendo que fue valiente y brillante. Otros la critican, diciendo que fue innecesariamente dramática. Pero a ella ya no le importa tanto lo que otros piensen. Hizo lo que sintió que tenía que hacer en ese momento. Y aunque el camino desde entonces no ha sido fácil, no se arrepiente. Cada dificultad, cada lágrima, cada noche de insomnio preguntándose si había tomado la decisión correcta, todo eso la llevó a donde está ahora. Y donde está ahora es un lugar de paz, de autenticidad, de felicidad genuina. Hay días difíciles, por supuesto, días donde extraña la comodidad de un matrimonio largo, días donde se siente sola, días donde duda de sus decisiones. Pero esos días son cada vez menos frecuentes, reemplazados por días de gratitud por la vida que ha construido, por la libertad que ha ganado, por la persona en la que se ha convertido. Su mensaje para otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares es simple. Confíen en su instinto, confíen en su fuerza y sepan que merecen ser felices, que no tienen que quedarse en situaciones que las hacen miserables solo porque ya han invertido muchos años, que los años que vienen pueden ser tan buenos o incluso mejores que los que ya pasaron. Y si alguna vez se encuentran en una situación donde descubren que su esposo va a cenar con su amante, recuerden, tienen opciones. Pueden quedarse en casa llorando, pueden confrontarlo en privado, pueden ignorarlo y pretender que no pasó nada, o pueden hacer lo que ella hizo, tomar el control de la situación de la manera más memorable posible. Porque al final del día se trata de respeto propio. Se trata de recordar que tu vida es tuya, que tu felicidad importa, que no tienes que aceptar migajas de afecto o vivir en la sombra de las mentiras de alguien más. Ella terminó su carta agradeciéndome el espacio para compartir su historia. Necesitaba contarla, escribió.
Necesitaba procesarla, compartirla, liberarla, y espero que de alguna manera mi experiencia pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Y yo, Clara, aquí compartiendo esta historia con todos ustedes, espero lo mismo. Espero que esta historia les haya mostrado que nunca es demasiado tarde para tomar el control de tu vida, que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo, que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo. Esta mujer, a sus 58 años cuando todo esto comenzó, demostró más valentía y determinación que muchas personas muestran en toda una vida. No porque fuera perfecta, sino porque decidió que merecía más. Y cuando descubrió que su esposo iba a cenar con su amante, no se quedó paralizada por el dolor. Actuó. Y esa acción, por dramática que haya sido, cambió el curso de su vida de maneras que nunca imaginó. Así que ya saben, queridos suscriptores, la próxima vez que se enfrenten a una situación imposible, a una traición, a un momento en el que sienten que su mundo se desmorona, recuerden esta historia. Recuerden que tienen más poder del que creen. Recuerden que merecen respeto, honestidad y felicidad. Y recuerden que a veces las mejores historias de nuestras vidas comienzan en los momentos más oscuros. Gracias por escuchar esta historia. Como siempre, si tienen sus propias historias que compartir, ya saben dónde encontrarme. Este canal existe para darles voz, para recordarles que no están solos y para celebrar la resistencia, la fuerza y la dignidad del espíritu humano. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito, eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.